Muy bien, entonces en la clase del día de hoy vamos a terminar de ver OpenXLSX y ya la siguiente sesión nos enfocaremos plenamente a Shiny para que ustedes puedan ver cómo empezar a generar su dashboard. Verán que es mucho más sencillo de lo que suena y de lo que pareciera, porque finalmente ustedes pueden eh, personalizarlo de muchas maneras. Si les ha parecido que ggplot y OpenXLSX les permiten eh, darle vuelta o darle rienda suelta a su imaginación, lo de Shiny es todavía más allá. Si ustedes quieren que un botón esté en un lugar específico de la pantalla, puede estarlo. Una lista desplegable, algo que se actualice. Bueno, hay un montón de cosas. Pero en principio, aunque uno podría pensar que eso suena medio complicado y engorroso, la verdad es que en realidad no, es bastante sencillo. Y además, por otro lado, vamos a ver un truco, digamos, que les permite ya ahorrarse cierta cantidad de ese trabajo porque hay plantillas ya de Shine, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden usar esas plantillas, no va a haber ningún problema. Eh, y bueno, en esa eh, misma relación es por eso que nos ha gustado también como seguir esta misma dinámica de las plantillas para que ustedes no se tengan que preocupar tampoco por el hecho de constantemente estar haciendo algo nuevo, sino que sea algo funcional y que lo más importante que son los cálculos, sea eso sí esté automatizado y que pues se pueda vaciar en una plantilla de manera sencilla. Y pues bueno, esto de las plantillas, como les decía, lo hemos visto aquí desde OpenXLSX y lo que hemos estado viendo es cómo crearlas desde, desde la paquetería, ¿no? Con la paquetería. Entonces, nos habíamos quedado en que podíamos generar las hojas al libro de trabajo y obteníamos esto, ¿no? Pero ahora el problema estaba en que estas hojas estaban vacías. Entonces vimos también un poquito con Write Data las diferentes formas que teníamos para llenar la información, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo íbamos a llenar? Pues teníamos algunas opciones, ¿no? Primero con celdas, es decir, especificando la columna y la fila donde iban a estar nuestra información y además indicando aquí, por ejemplo, nosotros que iba a estar en esa celda específica, ¿no? Entonces recuerden siempre los argumentos principales, que es del WB, que es el workbook, el objeto sobre el que vamos a trabajar, la hoja, el nombre de la hoja donde vamos a hacer el llenado de datos, la X, que van a ser los datos propiamente a vaciar, y la columna y la fila donde se van a vaciar estos datos. ¿Sale? Luego vimos también que podíamos llenar estas hojas de trabajo con datos que ya hubiésemos generado en R. Y aquí, digo, sé que estoy siendo un poco como reiterativo con lo que ya habíamos visto, pero quiero que lo volvamos a ver porque eh, gracias a la clase pasada creo que quedó un poquito más claro qué es lo que a lo que se debe llegar. No sé si recuerdan el data frame al que llegamos al final de la clase y era lo que esperábamos. No sé si recuerdan ese data frame que vimos. Sí lo recuerdo. El data frame que les enseñé, que digo, no lo hicimos en R, sino en Excel, que era un ejemplo de lo que teníamos que llegar a R. Y y bueno, justo, no sé si recuerdan más o menos cuál era su estructura, cómo se veía, qué columnas Ah, yo, tenía. no, la verdad no lo recuerdo. Ok, ok. Bueno, ese data frame está en el video pasado. Está hacia el final y creo que, insisto, es importante que por favor chequen esa sección. Justamente, digo, Grecia sí estaba aquí presente, pero igual, para quienes no lo hayan podido ver, le echen una miradita, porque justamente en él estamos mostrando un ejemplo de lo que queremos llegar en los cálculos del capital neto. Porque
¿O por qué es importante que lo vean? Bueno, porque imagínense que ese data frame que vimos en esa clase va a ser, por ejemplo, este de cosecha, ¿no? Entonces, lo que preguntaba también Marcial el otro día, o bueno, lo que parecía que existía como duda, era que por qué iba a estar todo en un solo data frame con solamente dos columnas, una que se llamara concepto y otra importe, y, y realmente no iba a mantener como el formato propiamente del capital neto. De hecho, es más, permítanme, déjenme les abro el archivo para que se vea un poco más claro de a lo que me estoy refiriendo. Entonces, un segundito, déjenme les comparto aquí. Y digo, sé que otra vez estoy siendo un poco reiterativo, pero creo que prefiero que sea así para que quede todo muy claro. Ya están viendo el Excel, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, aquí habíamos visto unos ejemplos de tres posibles data frames a los que ustedes podían llegar con la función calculadora del capital neto, ¿no? Entonces lo que habíamos dicho es que ustedes podían hacerlo de este modo, es decir, con dos columnas, una llamada concepto y la otra importe, ir calculando los totales, luego su desglose y luego otra vez total y su desglose, ¿no? Lo que necesitamos es que ustedes tengan esto, los totales y el desglose de cada uno de esos totales, tal y como estaría aquí, evidentemente obviando esta parte y nada más dejando esto, esto y esto, ¿sale? Es decir, esto y esto estaría en una única columna que sería la de concepto y luego los cálculos serían estos de aquí, ¿sale? Entonces decíamos que habían dos opciones. A, ir calculando los totales, el desglose y que se vaya generando así el data frame. Pero esto resultaba un poquito más complicado, ¿no? Entonces dijimos que habían otras opciones. ¿Cuál era esa otra opción? Bueno, primero hacer el cálculo de las partes individuales del concepto 95005, del 95010, todo eso guardarlo como un subdata frame, es decir, todo esto que tengo subrayado, guardarlo como un data frame y que se llamara individuales, ¿no? Individuales CN y que así es como se guardara. Y ya que teníamos los totales, pues resultaba muy sencillo luego calcular los... ya que teníamos los individuales, resultaba muy sencillo calcular los totales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el de capital contribuido, que es este, nada más teníamos que hacer la suma del 95005, del 010 y del 035. Entonces, por ejemplo, para calcular este podemos poner en R algo así como capital contribuido, nuestra flechita y poner la suma de los conceptos 95005, 95010, 95035, ¿no? Y ya, así es como obteníamos lo del capital contribuido y este ya luego, y así con todos, más bien, perdón, ¿no? Con el capital ganado y demás, o sea, con todos los totales. Bueno, entonces ya una vez que teníamos los totales, gracias a los individuales, podíamos nosotros juntarlos todos en un único data frame que le pusiéramos totales n. Por ejemplo, aquí le puse, en vez de CC, CG, que serían las abreviaciones de esto, le puse con el numeral que aparece de este lado, el 1, el 2, el 3, ¿sale? Entonces aquí con la función rbind, que recuerden nos va uniendo por filas, por eso es row bind, es que obtendríamos el data frame con los totales del capital neto, ¿sale? Entonces con esto obtendríamos ahora otro data frame más que sería el de totales y ahora ya tendríamos dos, ¿no? Que sería el de los individuales y el de los totales. Y finalmente con la función otra vez rbind podríamos crear todo este data frame que tuviera tanto el concepto como el importe. ¿Cómo se haría? Muy sencillo con, como les decía otra vez la función rbind y nada más pegaríamos primero bueno, y habrían dos formas de pegarlo, ¿no? Primero poniendo los totales y luego los individuales, lo que nos daría este formato, es decir, de primero los totales y luego los individuales, o el otro, que sería primero los individuales
y luego los totales, ¿sale? Que sería así. Entonces, insisto, porque estoy como que siendo tan reiterativo con esto, porque esto es la base de todo lo que tienen que hacer. Podrá estar muy bonita su plantilla, podrá estar muy bonito el Shiny que eventualmente hagan, pero si esto está mal, el resto de cosas están mal. Entonces es por eso que quiero que quede como muy claro. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? De momento no. Muy bien. Grecia, creo que alzaste la mano. Ah, ok, ya vi, es un mensaje, ok. No. Muy bien, perfecto. Entonces, pues nada, justo, eso es a lo que esperamos que ustedes lleguen, ¿no? Y otra vez, ¿por qué tanto énfasis en que quede así? Bueno, porque en algún momento en el semestre pasado me llegaron a comentar, y de hecho también en no me recuerdo si fue Marcial o quién fue el que me comentó, que me dijo, oye, Ale, pero es que hay un problema, ¿no? Porque si ustedes quieren que nosotros hagamos exactamente esto, pues está complicado por varias cosas, ¿no? Primero, porque por ejemplo aquí este formato está raro porque yo puedo crearte un data frame que tenga tres columnas, una de concepto, otra de descripción y otra de importe, ¿no? Esto tómenlo como un ejemplo este, de lo que no se debe hacer y por qué lo simplificamos al otro, ¿sale? Entonces, bueno, me dicen, ok, yo te hago las tres columnas, pero aquí hay un espacio vacío y aquí hay otro espacio vacío y, o sea, eso cómo lo agrego yo en R, ¿no? Porque de hecho aquí ya hasta estoy viendo que hay como cuatro columnas, una que tiene cosas vacías, otra que sí tiene cosas aquí, entonces la de vacías, bueno, no la pongo, pero entonces en la descripción va también lo de capital contribuido y luego este espacio, como meto específicamente este espacio aquí entre cada uno y es por eso que se empieza a complicar, ¿no? Porque si lo queremos hacer todo desde R, desde el formato también, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces es importante que por eso se genere de esta forma, ¿no? En específico, con esta separación de individuales y de totales. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes lo tienen así, y si ustedes tienen eh, una función, ¿no? Como las que ofrece OpenXLSX, como por ejemplo la de llenar con una celda en específico, pues entonces ustedes ya tienen la posibilidad de ir llenando, y déjenme aquí otra vez modificar esto. Ustedes ya tienen la oportunidad entonces de ir llenando específicamente sus datos ya previamente calculados en su plantilla, en los lugares que ustedes quieran y con eso, a su vez, generando pues espacios, columnas adicionales, ¿no? Sin la necesidad de que ustedes explícitamente lo estén poniendo desde R o generando más bien desde su data frame original, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, que si ustedes, por ejemplo, tienen esta función, ¿no? Que es la de la celda, y ustedes tienen ya su data frame aquí completo y dicen, ok, ya lo tengo así, pero a mí lo que me están pidiendo es que tenga este formato, muy sencillo. ¿Cómo lo irían llenando? Pues así, dirían, ok, lo que tengo en mi data frame, es más, para que sea más sencillo incluso, del de totales, ¿no? Que sería nada más esto y bueno, todos los demás, de inversiones y todo eso, ¿no? Bueno, dirían, ok, de mi data frame de totales, yo quiero nada más el de capital contribuido de momento porque lo quiero poner en la celda de 24, así específicamente. Y le reitero, eso no tiene que ser explícitamente así. Puede estar en la celda, no sé, D2 porque en su plantilla ustedes lo quisieron poner en el D2 y aquí está su título. Bueno, eso ya es parte de lo que ustedes van a hacer y cómo lo van a distribuir. Pero bueno, supongamos que ustedes quieren seguir este mismo formato de plantilla y dicen, ok, quiero que esté en la celda D24, ya lo tengo. Bueno, pues entonces nada más tendrían que ustedes extraer de su data frame
el valor o la observación específica, que recuerden lo vimos, ¿no? Con los corchetes y demás, y decir, quiero que eso esté en la celda D24. Y eso se puede hacer, por supuesto, como lo muestra aquí nuestra función writeData, podríamos decirle explícitamente en qué columna y en qué fila escribir. Decimos, ok, bueno, pero pues eso no hay tanto problema. Incluso eso yo lo podría escribir desde que estoy creando la plantilla en Excel, ¿no? Porque recuerden que eso es otra cosa que habíamos dicho en la clase pasada, que ustedes no iban a generar esta plantilla en R para hacerlo más sencillo. Ustedes iban a empezar a darle formatos aquí desde Excel mismo y ustedes iban a empezar aquí a unir o centrar filas, poner los títulos, título de MSN, ¿no? Que aquí ustedes iban a ponerlo de concepto, descripción, importe, y les iban a dar los colores que querían y demás. Bueno, todo eso, todo esto que estoy haciendo, si se hace en Excel, el llenado es lo único que se hace en R. ¿Con qué? Con las funciones que estamos viendo. Y entonces, ya por ejemplo habíamos llenado, suponiendo que este es el formato, ¿no? Que están siguiendo. Por favor no sigan este formato, este está horrible. Pero suponiendo ahora que este es el formato que ustedes están siguiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, supongamos que pusieron concepto y que de hecho estaría mal, ¿no? Porque el capital contribuido ni siquiera es un concepto. Entonces, por eso les digo, no lo sigan, nada más es con fines didácticos, ¿sale? Entonces, suponiendo que están siguiendo este formato y ya ustedes usaron la función writeData para llenar específicamente la celda, en este caso A3, con lo que tenían en su data frame en la fila 11, en la columna 1. Dicen, ok, ya llené mi primer celda, pero pues de momento esto no me sirve de nada. Necesito cuánto valor, o sea, qué valor tiene eso en el importe. Bueno, pues otra vez se van a su celda o a su observación en su data frame en R, eso sí, J11, y dicen, ok, aquí voy a extraer lo que tengo en J11 y lo voy a vaciar en la C3. Otra vez, ¿cómo? Pues con esto, ¿no? De writeData con la fila y con la columna y la fila, ¿no? Entonces en este caso sería la columna 3, fila 3, ¿no? Porque estamos en la celda C3. Entonces ya llenarían aquí lo que les aparece en su data frame. Y así es como lo irían llenando, ¿no? Nuevamente, esto es nada más con fines didácticos, no lo hagan así. ¿Por qué? Porque además pues lo pueden hacer mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en vez de estarlo llenando cachito por cachito, pues ustedes podrían llenarlo de jalón, como con la función que estábamos justamente repasando, que era esta de con datos ya previamente generados, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo ya teníamos un data frame. Supongamos que ese data frame, en vez de que fuese el de cosecha, fuese, no sé, el de conceptos individuales, con sale, con que fuese todo eso que está subrayado de momento. Y entonces ustedes con eso ya podrían determinar desde dónde se empieza a llenar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, quieren llenar la hoja de su workbook con los datos de cosecha o con los datos de individuales, ¿no? Entonces, aquí puse el row names, pero no es necesario, sobre todo en este caso no es necesario que ustedes pongan row names. Puede estar en false o ni siquiera estar. En este sí no lo pongan. Este sí lo ponen, ¿no? Call names. O bueno, también es plenamente opcional, ¿no? Si en su plantilla, por ejemplo, como ya mostré, ya tienen estos nombres de columnas, pues ya no sería necesario ponerlos. Pero suponiendo que no los han puesto, bueno, pues entonces podrían dejar estos nombres de columnas para que se vaya con todo y todo, ¿no? Entonces, indicamos desde qué columna y desde qué fila vamos a empezar a querer llenar nuestros datos. Y bueno, estos nada más son como argumentos extra de formato, que los bordes, que el color, que el estilo, que si tienen filtro, bueno. Pero suponiendo que nada más hubiésemos llenado hasta aquí, con nuestro data frame de individuales, lo que estaríamos obteniendo sería esto. Bueno, suponiendo que no pusimos lo de las columnas, porque nosotros ya las pusimos en nuestra plantilla, lo que obtendríamos entonces sería esto.
porque habíamos dicho que empezábamos en la columna 2, fila 4. Y otra vez, tómelo como un mero ejemplo didáctico. Y así es como lo obtendríamos, ¿sale? Aquí modificamos un poquito esto para que coincida mejor. Y ya, es lo que estaríamos obteniendo, ¿sale? Entonces, así es como ustedes podrían ir haciendo el vaciado. Pero otra vez, de momento esto no se parece tanto a esta plantilla. Entonces, ¿cómo sí se podría ir generando esta plantilla? Bueno, pues en vez de que ustedes en este argumento de cosecha, que en este caso, en este ejemplo imaginario, no es cosecha, sino más bien el data frame de individuales, que otra vez es esto, en vez de que ustedes pongan todo de jalón, pues podrían hacer lo que ya hemos visto, ¿no? De individuales, los corchetes, y especificar las filas que ustedes quisieran, por ejemplo, de la 1 a la 3, ¿no? Y entonces de la 1 a la 3, con los argumentos de que la columna fuese la primera y la fila la cuarta, pues entonces ustedes lo único que estarían obteniendo sería esto, ¿sale? Podrían dejar un espacio y ya luego decir, bueno, ahora quiero que empiece en la columna, sí, que siga siendo la columna 1, pero que ahora esté en la fila, no sé, 8, ¿sale? O sea, antes empecé en la 4, pues ahora quiero que empiece en la 8 porque, y bueno, ahora lo que estaríamos haciendo sería esto, otra vez un subconjunto de nuestro data frame original, pero ahora de los siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6. De los siguientes 6 datos, entonces sería del 4 al 10. Aquí, por ejemplo, sería del 4 al 10. Eso llenado en esta sección. Y lo obtendríamos con esto, ¿vale? Y así es como lo obtendríamos, ¿sí? ¿Y por qué estaremos dejando estos espacios? Bueno, porque en nuestra plantilla original, esos espacios eran los que delimitaban dónde entraba lo del capital contribuido y ganado. Entonces ahora, lo que les decía hace rato, ¿no? Podríamos usar, bueno, no quería como spoileárselos, pero creo que se los spoilearé. Que por ejemplo, aquí en nuestro data frame original se llamaba totales.cn, totales-cn. Hacíamos otra vez el subconjuntito de la primera observación, porque era la del capital ganado, ¿no? Y aquí especificábamos que era lo que queríamos, que eran bueno, no, aquí vamos a dejar que sea toda la primera observación, es decir, que fuese todo esto, ¿no? Entonces, otra vez, indicando la celda donde quisiéramos que se llenara, pues diríamos que sería en la columna 1, fila 3, y así es como se iría llenando, ¿vale? Digo, lo podría hacer en R, se los podré programar ahorita, pero lo que quiero es que se vaya viendo como gráficamente cómo es que se va llenando, ¿no? Y aquí este otro espacio pues sería para lo mismo, ¿no? Para esto del capital ganado. Y otra vez, esto se llenaría con esto, esto se llenaría con esto otro, esto se llenaría con esto otro, y esto se llenaría con esto, ¿sale? ¿Por qué? Porque es la segunda observación del data frame totales, ¿no? Que sería esto, ¿sale? Entonces así es como se tendría que ir llenando, y es por eso que les decíamos que mejor hicieran un solo data frame así grandote, ¿no? ¿Por qué? Porque de este modo ustedes ya iban a ir obteniendo la versatilidad de vaciar sus datos en su plantilla de una manera mucho más sencilla a que como si lo estuvieran haciendo todo en R, ¿no? Digo, supongo que si lo pueden hacer todo en R, pues ya nada más sería tal cual, empiezan a llenar desde cierta columna y cierta fila y ya solito se llenaría todo, pero pues resultaría mucho más complicado porque pues no se podrían añadir estos formatos de que cositas vacías y demás, ¿no? Entonces, o en este orden y demás, ¿sale? Entonces,
Por eso es que quería detenerme aquí otra vez un momentito antes de seguir. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que acabo de mencionar, de lo que acabo de explicar? No, todo muy claro. Gracias. Perfecto. Sí, de Me- momento no. Muy bien, maravilloso, perfecto. Entonces, pues sí, eso es lo que esperamos que ustedes vayan haciendo, ¿no? O sea que, por ejemplo, incluso aquí ustedes digan, no, pues aquí yo sí quiero que lo del concepto acá, ¿no? Que esté todo de este lado, que aquí esté vacío, que se vaya haciendo así la distinción, que incluso aquí estos conceptos estén así. Bueno, ustedes lo pueden hacer, ya vieron cómo. Pueden empezar a generar la plantilla como con estas cositas de aquí para que ya tenga sus espacios y ustedes nada más ocupen la función writeData para vaciarla específicamente en celdas. Bueno, eso es lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que podemos llenarlo con celdas específicamente. Aquí está el ejemplo de lo que se llenaría con cosecha, pero bueno, ya acabamos de ver otro ejemplo ahí. Y aquí están todos los argumentos de la función writeData. Entonces, también hay otra forma que podemos llenar datos, que es con una tabla, con writeDataTable, que nos generará una tabla normal, como en el ejemplo siguiente. Y por ejemplo, aquí yo estoy usando la base de datos de Star Wars, que es esta, que viene ya incluida en, no recuerdo si en R o en ggplot, pero bueno, ya viene incluida. Y entonces utilizamos writeData, que nada más esto es para el título de lo que estamos poniendo aquí. Eh, Déjenme lo abro en una imagen nueva. En una pestaña nueva. Y ¿qué es lo que estamos obteniendo? O qué es lo que estamos generando. Esta funcioncita, que lo que le vamos a decir es que queremos que se llene con nuestro data frame, que queremos que empiece en cierta columna y cierta fila. Para eso sirve este argumento XY, ¿sale? Queremos que no tenga nombres en las filas. Y bueno, estos son como extras del formateo, ¿no? El estilo de la tabla, con filtros y las columnas. Entonces, ¿para qué sirve esto? writeDataTable, porque justamente es lo que sucede cuando ustedes generan una tabla en Excel, como con esto, ¿no? Con el insertar y tabla, en vez de que ustedes tuviesen que meterse aquí manualmente a hacerlo, se los genera desde aquí, R. Y esto es lo que estarían obteniendo, ¿sale? Entonces, bueno, si ustedes también quisieran tener una plantilla así, no tendríamos ningún problema, solamente tengan presente que debe tener todos los datos necesarios, ¿no? Bueno, y aquí tienen todos los argumentos también de writeDataTable. Y finalmente, con fórmulas. Esto es la parte en donde me dicen, pero ¿por qué me hiciste hacer el cálculo en R si podía hacerlo desde Excel? Aún no me crucifiquen, permítanme un segundo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno, que esto de lo de las fórmulas es tal cual, y me imagino que ustedes ya lo han de haber usado, hacer esto, ¿no? Lo de sí, o lo de sumar, sí, conjunto, bla, 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 ¿no? Que es lo que ya viene en la plantilla. Es hacer eso, pero desde R. ¿Cómo? Muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que queremos obtener lo siguiente. En la celda 3, la masa de Luke Skywalker, ¿no? O sea, siguiendo esta misma tablita, ¿no? Entonces la masa de Skywalker, en la celda C90 el máximo de la columna Hate, en la D90 el promedio de la masa de los personajes y en la H90 el que nació primero. Entonces, con Write Formula podemos específicamente, o sea, tal cual, generar las fórmulas que ya están en Excel implementadas. Por ejemplo, aquí, el máximo de entre C3 y C89, que dijimos que era el máximo de la columna Hate, que era lo que nos interesaba, y aquí podríamos escribir esa fórmula con la función writeFormula, un poco redundante, pero real. Y básicamente lo que le estamos diciendo es en qué libro de trabajo queremos, o sea, en qué archivo de Excel queremos que se llene, en qué hoja, con un índice, con lo que vamos a llenarlo, es decir, la fórmula con la que lo vamos a llenar, y la columna y la fila en donde queremos que esté, es decir, C90, lo que habíamos dicho aquí, ¿no? Entonces, también el promedio de la masa de los personajes y la masa de Luke Skywalker dividida entre el cociente al cuadrado de su estatura entre 100, ¿no? Entonces es lo que también estaremos obteniendo aquí, ¿sale? Aquí otra vez la fórmula que queremos que se vacíe, aquí también la otra fórmula,
Y aquí es donde empiezan las cuestiones. Antes de enseñarles el ejemplo y antes de que se enojen conmigo de por qué les hicimos hacer los cálculos en R, si se dan cuenta, punto uno, detractor del por qué hacerlo con esta función WriteFormula, porque tiene que estar en inglés. Y las funciones en inglés no son generalmente iguales a en español. ¿A qué me refiero? Que hay veces en las que en español hacemos una traducción de lo que de la función, por ejemplo esta de sumar sí conjunto, y nosotros decíamos, pues no sé, set if sum, ¿no? Sum if set o algo así. Entonces lo hacemos y resulta que en el Excel de inglés esa función no existe y es como sum if, ¿no? O cosas así por el estilo. Entonces ese es el primer detractor, que ustedes no nada más se tendrían que volver expertos en Excel en español, sino también en inglés para saber cómo hacer estas funciones, punto uno. Y punto dos, el vaciado de estas funciones es súper tardado, pero sumamente tardado. De verdad les conviene más hasta meterse a Excel y poner la fórmula propiamente que hacerlo aquí, ¿no? Porque es muy, muy, muy tardado. Y miren, por ejemplo, aquí ya tenemos la de la masa de Luke Skywalker, el del promedio de los personajes, bueno. Pero, o sea, hacer eso es sumamente tardado. Y miren, si se dan cuenta aquí sí está la función que habíamos definido, D3 entre C3. Aquí la del promedio, el average, si se dan cuenta ya se tradujo cuando se guardó de inglés a español. Y aquí el max, ¿no? Que también habíamos dicho de toda esta columna. Entonces, insisto, es complicado porque tendrían que aprenderse las funciones de Excel en inglés. Es tardado, muy tardado, porque aquí son 3 fórmulas, pero por ejemplo aquí para la plantilla pues ya son bastantes más, o sea, nada más de aquí llevamos unas 78 fórmulas y eso es sumamente pesado. Si también lo hacemos para más de una fecha, como nos comentó Grecia la clase pasada, pues eso ya lo duplica, entonces es muy muy tardado y es por eso que no se los habíamos enseñado de esta forma. Se los enseño por completitud del tema, pero la verdad es que recomiendo plenamente que hagan los cálculos en R, va a ser infinitamente más rápido y ya luego los vayan vaciando como lo vimos al inicio de esta clase, ¿no? Entonces, bueno, finalmente también podemos recurrir a la programación orientada a objetos para ir vaciando nuestra información, que nada más tendríamos que cambiar un objeto de la clase character a uno de la clase fórmula propia del paquete OpenXLSX para ir vaciando las fórmulas en nuestra plantilla. Entonces, por ejemplo, aquí ocupamos WriteFormula y se entendía perfecto que lo que se estaba haciendo era una fórmula, pero supongamos que no lo habíamos generado como tal y nada más era un string, ¿no? Entonces nada más lo cambiamos de clase de string o character más bien a la clase fórmula y así ya podíamos usarlo con la función writeData. Si se dan cuenta, WriteFormula ya lo coerciona directamente a una fórmula y si queremos usar writeData lo tenemos que coercionar explícitamente con esta de aquí y así es como lo coercionan y ya lo llenan. Entonces, insisto, esto no lo recomiendo a menos de que sea para una o dos funciones que ustedes quieran poner, que en su plantilla quieren que se llene de manera dinámica y bla bla bla. Bueno, ok, sí está bien, pero en general hagan el cálculo en R y luego lo van llenando a manita, o bueno, no a manita, pero sí más fácilmente, ¿sale? Entonces, bueno, finalmente vamos a ver cómo dar formato a las hojas de trabajo. Aquí hay muchas, pero muchas funciones, las vamos a ver muy por encima porque, insisto, lo que estamos buscando es que ustedes no hagan la plantilla en Excel, en R, perdón, sino que la hagan desde el propio Excel. Pero bueno, aquí están estas funciones. La primera, Freeze Pane, que justamente inmoviliza los paneles manteniendo visibles filas y columnas deseadas. Otra vez, aquí nada más indicamos el libro, la hoja y la primer fila y la primer columna que queremos que sean activas y obtenemos el siguiente resultado. Para saber si algo quedó como fijo, les va a aparecer como esta línea chiquita. Y entonces aquí lo que dijimos es que queremos que la primer fila sea activa hacia la 3. Entonces, si se dan cuenta,
aparecen nada más la uno y la 2 siempre como fijas. Y la 3 pues, o sea, es la que es móvil, o sea, a partir de la 3 es la que es móvil y por eso aquí aparece la 9, ¿no? No es que la 3 4 5 hayan desaparecido, solo que aquí fui bajando con el cursor hasta llegar a la 9. Y aquí sí queremos que la primera columna sea la uno, la activa, entonces por eso es que aquí no aparece ninguna línea, ¿no? Porque aquí sí nos podemos desplazar sin problemas de manera horizontal. Luego tenemos set code widths, digo, y aquí también tienen todos los argumentos. Set code widths que nos establece un valor específico para el ancho de las columnas de una hoja de trabajo. Aquí, por ejemplo, indicamos de qué a qué columna queremos que se apliquen los anchos. Y aquí, por ejemplo, podemos especificar los anchos que queremos que cada una de esas columnas tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí repetí el que dos columnas tuvieran un ancho de 14 y demás, bla, bla, bla. Y entonces, retornando a nuestro ejemplo, así es como lo tendríamos. Esta primer columna sería de 2.86, por eso es tan chiquita la de A. Pero la siguiente ya sería de 22.86, por eso es más grande, 10.57 y demás. Esto sirve para que ustedes generen la plantilla a priori o a posteriori, como en este caso, ¿no? Que ya lo habíamos llenado, vimos la imagen, estaba como muy chiquito, aquí como que no se veían bien los nombres, esta por ejemplo le sobraba mucho. Bueno, pues aquí podíamos ya irlo modificando, ¿no? Entonces así es como lo pueden ir cambiando con set code widths. Create style y add style básicamente les permite generar, como su nombre lo indica, estilos para celdas. Por ejemplo, aquí para los encabezados, para el título y para las celdas queremos que tengan cierto color, cierto centrado, el texto que tenga una cierta decoración, en este caso que sea negrita, y el color de la fuente, ¿no? También podemos modificar el tamaño de la fuente, el color y otra vez la decoración del texto. Y el llenado de la celda propiamente, ¿no? Entonces, ¿cómo añadíamos estos estilos? Primero los creamos, ¿no? Con Create Style. Este siempre es la forma en la que se trabaja. Primero se crean y luego se llena con ellos. Entonces, los creamos. ¿Cómo los vamos a usar? Ahora, bueno, muy sencillo. Creamos nuestro archivo, añadimos una hojita, le añadimos datos. En este caso vamos a vaciar el data frame del Titanic, que también ya viene en R. Otra vez usamos WriteData nada más para llenarlo a partir de cierta columna y cierta fila. Y finalmente añadimos los estilos que ya habíamos creado aquí arriba con la función addStyle, ¿sale? Entonces, otra vez, workbook, la hoja, el estilo que vamos a utilizar, la fila y la columna. Y ahora sí, aquí nada más especificamos si queremos que se aplique a todas las combinaciones de celdas y columnas en el rango definido por rows y columns, porque si no nada más se va a aplicar a la fila 1 y a la columna 2. Y si por ejemplo aquí hubiésemos puesto columna 5, fila 1, pues nada más se llenaría para la celda E1, ¿no? Pero no, si nosotros queremos que sea de la A1, B1, C1, D1 y E1, necesitamos poner with expand true y el stack true también, ¿sale? Y entonces aquí también add style, las filas sobre las que queremos que se vaya llenando el estilo que ya habíamos definido. Por ejemplo, aquí el style es el de título, aquí el style es el de celdas, las columnas sobre las que queremos que se aplique, y finalmente obtenemos esto, ¿sale? Este es el estilo de los títulos, este es el de las celdas, ¿sale? Y si se dan cuenta, pues son distintos, ¿no? Y esos los habíamos creado desde aquí, desde el título y desde el de las celdas, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya no nos dio más tiempo para terminarlo de ver. Creo que nos quedamos un poquito tardados explicando lo otro, pero bueno, creo que también era necesario, ¿no? Entonces, bueno, nada más, la siguiente clase ahora sí terminamos de ver OpenXLSX y como ya nos queda poquito, pues ya empezamos a ver también Shiny para que ya ustedes empiecen a generar su dashboard, ¿sale? Entonces, bueno, les agradezco mucho su asistencia el día de hoy, su atención, y pues les deseo un muy bonito día y un muy bonito fin de semana. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, Ale. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas Hasta luego, hasta gracias. luego.